Bien, bien, ante todo, doctor, lo saludamos desde hace bastante tiempo que no teníamos el honor de interrogarlo. Así es. Dígame, como ex director de migración, ¿cómo ve usted el desempeño de ese organismo en la frontera? ¿Y en qué se diferencia a cuando usted estaba al frente de ese departamento? Sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor, a Mengual y a todos los amigos televidentes por hacerme el honor de comparecer nuevamente a este gran programa. Bueno, agradezco mucho la pregunta que usted me hace porque me permite a mí más o menos tratar de situar el tema migratorio y la administración del mismo, que es bastante complejo. La gente cuando ve el caos migratorio piensa en la Dirección General de Migración inmediatamente, como es normal. Pero no, la gente en general no maneja cómo realmente se maneja la política migratoria en la República Dominicana, que tiene controles cruzados. Porque una cosa es, por ejemplo, el control migratorio de la frontera o de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, y otra cosa es el control fronterizo. En la República Dominicana, yo entiendo que la Dirección General de Migración, si sigue operando en las condiciones en que yo la dejé, está haciendo un trabajo adecuado, porque los centros de control fronterizo, los puntos de control fronterizo, que en nuestro país son 6, tienen todos una conexión automática con la sede central en tiempo real, y obviamente tienen capacidad para hacer consulta de la base de datos de criminología, intercambio de información, igualito que el aeropuerto. O sea, las mismas facilidades que tienen los aeropuertos del país, entiendo yo que tiene la Dirección General de Migración, porque así fue que yo la dejé. De manera que en ese aspecto la DGM funciona adecuadamente en lo que tiene que ver con los ciudadanos que vienen con su pasaporte y su visa. Hasta ahí no es el problema. El problema básico es en el control de la frontera. Porque unas cosas son los puntos de control que pueden tener sus defectos porque los tienen. Aquí no se ha invertido adecuadamente en hacer puntos de control fronterizo que permitan que haya un área estéril para el trabajo del control migratorio, y obviamente ahí hay problemas, pero ya es más problema de infraestructura y de falta de vocación del Estado en invertir en ese aspecto. En cuanto al control fronterizo, la responsabilidad fundamental por mandato constitucional es de las Fuerzas Armadas de la República y obviamente del Ejército de la República Dominicana. Más que migración. En cuanto al control de la seguridad de la frontera. Ajá. Porque la Constitución le atribuye esa facultad. Sí. Entonces, obviamente, eso es una responsabilidad de Fuerzas Armadas. Migración tiene facultad de hacer interdicción fronteriza en cualquier espacio del territorio nacional y obviamente podría jugar un mejor papel en el control de la frontera para coadyuvar al Ejército de la República Dominicana, pero no creo que en este momento la institución cuente con la dotación suficiente de presupuesto para hacer esa labor. O sea, ¿cuál labor? La de cooperación en el control fronterizo, porque si bien es una responsabilidad del Ejército, Migración puede intervenir también en el control de frontera. O sea, cada institución hace su papel. La interdicción migratoria, Migración la puede hacer en cualquier espacio del territorio nacional, le anotaba. Por eso es que le digo que en este momento ni el Ejército ni la Dirección General de Migración tienen el presupuesto necesario para tener operaciones adecuadas, ni tienen los equipos, porque ahí es donde vamos. El tema del control de la frontera en nuestro país, que es una frontera totalmente abierta, porque es una frontera terrestre, en lo que concierne a la frontera terrestre,
que no tiene una vigilancia adecuada, porque el ejército tampoco tiene, por ejemplo, aquí hace tiempo que debió invertirse en tecnología. Yo creo en el muro, pero el gobierno no cree en el muro y mucha gente no cree en el muro. Y el muro es una herramienta más de control fronterizo, pero por ejemplo, aquí no hay 394 kilómetros. Sí, pero los hay más largos de ahí. Ese no es el problema. Pero no en relación con el presupuesto nuestro. Pero los muros casi, Estados Unidos está desarrollando su muro, que no es Donald Trump quien lo comenzó Bill Clinton. Y ya llevan 1000 y pico de kilómetros. Ningún muro se puede hacer, vamos a decir... Son 4000, ¿no? Sí, exacto. Ellos llevan 1000 y pico de kilómetros y no en todas partes amerita que se haga muro, porque hay partes en que la naturaleza juega su papel. Entonces, pero independientemente de eso, vamos a respetar el criterio. El gobierno no está en eso, pero sí puede invertir en tecnología. Hoy en día, el control fronterizo se hace fundamentalmente a base de tecnología, pero aquí no hay una inversión en esa dirección tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hay? Puestos rudimentarios que no tienen ningún tipo de facilidades, ni siquiera se ha pensado en arreglar la carretera internacional. Porque de qué manera, por ejemplo, usted puede desplazar tropas en el control fronterizo de una manera ágil para poder tener un control más efectivo de la frontera si usted no tiene ni siquiera una carretera adecuada. Pero hay una cuestión. Están pasándose diariamente ilegales haitianos sin poder ser detenidos. Los que se deportan, ¿es un número mayor al que entra o menor? Por supuesto que lo que volvemos al tema del presupuesto. La capacidad, la Dirección General de Migración en estos días informó que había deportado 80.000 ciudadanos haitianos. ¿80.000 en qué tiempo? En un año. En un año. 80.000. Me parece que es un buen desempeño, considerando el potencial, vamos a decir, presupuestario que tienen y la capacidad operativa. ¿Y no es un poquito exagerado la cifra? Bueno, pero vamos a partir de que es cierta, vamos a respetar de que sí, de que efectuaron esa... Es posible, pero partiendo me parece un buen número, pero en lo que yo digo, ¿de qué le vale a la Dirección General de Migración? Vamos a decir que en vez de 80 fueron 200.000, por ejemplo. ¿De qué le vale sacar 200.000 si la frontera sigue igualmente abierta? Claro. Impulsar políticas de control fronterizo y de control migratorio conlleva, o al revés preferiblemente, conlleva que si no hay una política de control en la frontera, vamos a estar en lo mismo, porque como decía un ex primer ministro haitiano, que siempre lo cito, que decía que pasar a la República Dominicana desde Haití es como ir del cuarto de la casa a la sala. Entonces, mientras eso permanezca, por un lado es así, por un lado entran y por otro salen. Por eso es que yo digo que el país debe concentrarse en una política efectiva de control fronterizo, porque no hay forma, es un barril sin fondo. No hay forma de que ninguna institución, ni el Ejército, ni la Dirección General de Migración puedan contener esa situación. Por ejemplo, hay otra institución que juega un papel en el tema migratorio, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el tema de los visados. Ya. Ese tema es una agenda que debe ser abordada por el gobierno dominicano con el control de emisión de visados, porque también muchos de esos ciudadanos entran también con pasaporte y visa porque no hay ningún tipo de criterio. Entonces entienden que cuando ellos entran con pasaporte y visa, se pueden quedar legalmente. Ya, y hay una cosa que todo el mundo ignora. ¿Hay en los consulados fronterizos, hay un límite de visas o no? Sí, ¿O se puede
Sí existe. Sí, ¿cuánto es el límite? Sí existe, porque normalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores da una cuota a cada consulado proporcional. Pero ¿qué ocurre? No tienen un control de las tripas. Entonces, de las tripas, o sea, del label que se usa, vamos a decir, para estampar en el pasaporte. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Los consulados se exceden. ¿Qué pasó cuando nosotros trabajamos en migración? Don Carlos Morales Troncoso y yo, que teníamos una relación muy especial, pues nos pusimos de acuerdo y él me daba los datos de las numeraciones que estaban aprobadas. Y con eso yo autorizaba en migración que podían entrar esas numeraciones, pero por encima de esa numeración cancelábamos el visado y lo devolvíamos, porque no estaban autorizados por el ministerio. Entonces, pero los cónsules expiden en general más visas de las que están autorizados a expedir. Por eso ¿Cuánto digo hay que pagar por cada visa? No sé cuánto podrá estar costando en este momento, pero en eso hay hasta una competencia. Una vez hubo una investigación vergonzosa, donde los consulados tenían agentes compitiendo entre ellos en quién daba la mayor facilidad para vender la visa. Porque, por ejemplo, Puerto Príncipe, que es un consulado más importante, sí, tiene que tener mucho más capacidad de venta de visa que Belader, por ejemplo, o Juana Méndez. Entonces, obviamente, ¿qué hacen eso? Los cónsules que están en distritos deprimidos tenían agentes en Puerto Príncipe. Hubo una investigación en una ocasión que arrojó esos resultados. ¿Cuánto se ganan los cónsules? No sé, no tengo la menor idea de ese dato. ¿La mitad? No tengo el dato al respecto, pero obviamente si eso ocurre, algún beneficio tiene que haber. Claro. El caso es que después de 2 años de un consulado en Haití, hay para vivir desosegadamente muchos años. Bueno, yo estimo que si una persona no hace su trabajo apegado a los criterios éticos, eso puede estar ocurriendo. ¿Verdad? Los que lo han hecho al margen del control ético de su... Sí, ya. Puede ser. Ya. Y ahí tenemos antecedentes, porque vamos a estar claros. Nosotros tuvimos un diputado condenado que era cónsul y que se involucraba ya no solo en la emisión de visados, sino en el transporte de personas, porque fue condenado por el tráfico de chinos a través de la frontera. Diputado de La Vega. Sí, hubo un incidente ya que la justicia sancionó, o sea que no estamos hablando de nada. Hay un hecho objetivo. Sí. O sea que ya fue sancionado por la justicia dominicana. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que le espera al país? Porque son cientos y cientos y cientos y cientos a través de la frontera. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cada día endurece más las acusaciones en contra de nuestro país, de que somos racistas, de que le estamos negando la nacionalidad a los nacidos aquí de ilegales haitianos, y por ahí se va, y de que incitan a las Naciones Unidas a condenar la República Dominicana. Así es. Hay una desgraciada incomprensión de la clase política dominicana de la problemática dominico-haitiana, y de la haitiana muy especialmente, porque Haití es un universo de dramas, y ese universo de dramas repercute en un proceso que va más allá de una crisis migratoria. Porque crisis migratoria, siempre he remarcado, tenemos nosotros con Venezuela en este momento. Pero con Haití, migratoria. Sí, migratoria. Sí, porque ahora mismo la situación de Venezuela está generando la salida masiva de personas, pero hay pero es muy diferente. Es un caso diferente, porque en Venezuela hay una situación coyuntural
que tiene que ver con un gobierno, que son situaciones, pues nosotros hemos emigrado, hemos tenido dictaduras y hemos emigrado. Ahora, ¿cuál es el problema de Haití? Haití es un estado colapsado, una sociedad en colapso de carácter medioambiental también. Además del colapso institucional, está el medioambiental, hay una dificultad, un colapso del sistema sanitario, del sistema educativo. Entonces hay una expulsión permanente de población, porque hay un desplazamiento natural, porque es una población que vive en condiciones que no infrahumanas. Entonces, ese desplazamiento impacta fundamentalmente a la República Dominicana. Y nosotros no hemos comprendido que mientras hayan las diferencias que existen entre la República Dominicana, por ejemplo, para citarle un simple dato, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana ya ronda los 70.000 millones de dólares. El haitiano permanece estancado en 8.500 millones de dólares. Y si usted le mete a ese análisis el hecho de que los estudios que se han hecho, un 75% de ese Producto Interno Bruto está integrado por donaciones internacionales. La presencia de la MINUSTAH en Haití, por ejemplo, juega un papel. Tiene un presupuesto de 800 millones de dólares. Van a salir, eso ya se va a dejar de ingresar. Lo que ingresa a la economía haitiana va a dejar de ingresar. Entonces, en definitiva, ese desbalance de un obrero de la construcción que de aquel lado gana $5 y al cruzar la frontera puede ganar 40, 45 dólares, según la especialidad que tenga. Entonces, obviamente, hay un efecto llamado, hay una atracción natural, porque el ser humano procura estar donde está mejor. Sí. Entonces, el tema es que también el gobierno ha impulsado, prácticamente en todos los gobiernos se ha impulsado una política de tolerancia con el tema. Ahí lo tenemos en el sistema hospitalario, lo tenemos en el sistema educativo. Nosotros estamos en un proceso de involución social e institucional, precisamente por las políticas de tolerancia que tenemos con esa migración. Por ejemplo, hay un oficio rodando del ministro de Educación en el cual ordena a los directores de escuela a admitir los niños sin actas de nacimiento. Nosotros habíamos invertido como sociedad una gran cantidad de dinero fortaleciendo nuestro registro civil para que eso no ocurriera. Y hoy en día estamos revirtiendo nuestra evolución para admitir la presencia de una escolaridad extranjera indocumentada, además de ilegal. Entonces, ese tipo de cosas... ¿Eso no lo toman en cuenta? Para nada, para nada. Porque el problema es, también el país está ausente de su defensa, porque el país ha entendido que la defensa debe ser concurrir a esos organismos a decirle, mire, nosotros estamos gastando el 15% de nuestro presupuesto de salud curando haitianos, los tenemos en el sistema educativo, nosotros somos buenos, nosotros no somos malos. Vamos como un acusado que se siente culpable y reacciona en su defensa, en vez de ir de una forma proactiva, en el sentido de decir, muy bien, tenemos un drama de este nivel en esta isla, con una nación en estas condiciones, nosotros no podemos pagar solo esa situación. La reacción del gobierno dominicano, en vez de hacer una reacción de defensa, debe ser proactiva. La diplomacia dominicana debe estar involucrada fundamentalmente en procurar que la comunidad internacional ponga sus ojos en Haití. Mientras no haya un plan Sobre todo Francia y Canadá. Exactamente, que son los que... Francia esencialmente, que es la que fundó ese desastre. Sí. Entonces, cuando usted... un país, por ejemplo, como el nuestro, debe estar diciéndole a la comunidad internacional, mire, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, pero nosotros no vamos a asumir ese problema. ¿Cuál es el discurso y qué es lo que nosotros tenemos que asumir con Haití? Vender
presionar a la comunidad internacional bajo el ejercicio previo de nuestra soberanía en la política de control migratorio y de control fronterizo, y decirle que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Nosotros tenemos como vecinos, sí, un deber de ser solidarios, de cooperar, de involucrarnos en el rescate de Haití, de impulsar políticas que nos ayuden a ser un buen vecino, pero no asumirlo solo. Para eso nosotros tenemos que salir a decirle a la comunidad internacional, miren señores, vamos a impulsar un pequeño plan tipo Marshall para Haití. Vamos a rescatar, vamos a usar un plan de mediano y largo plazo para que los haitianos puedan ir por sus propios medios asumiendo el control de su destino. Pero mientras esta situación permanezca, lo que estamos construyendo es la balcanización del Caribe. Ya, fíjese, Venezuela prácticamente se ha retirado de la Organización de Estados Americanos, se ha retirado. Su secretario general, aunque muchos lo han olvidado o le han tirado alguna que otra excusa, era partidario de la fusión, Luis Almagro. Sí, y así lo dejó entender, claro, cuando citó de ejemplo que había una gran isla que no tenían inconvenientes y estaba unida, que era Australia, que es un continente. Pero obvió que exactamente a unos cuantos cientos de kilómetros de esa gran isla hay otra isla mucho más pequeña, Nueva Guinea, Papúa, que ahí sí está dividida y hay diferencias, no tantas y tan entronizadas como las que nosotros tenemos con el pueblo haitiano, en materia de lengua, de religión, de raza, de costumbres, de idioma y otras cosas más. Así es. Bueno, ese señor llegó al descaro de expresar en territorio dominicano, ajá, porque lo hizo aquí, que lo normal es que haya una isla, pero él no concibe, él no comprende, porque el proceso histórico de Australia, por ejemplo, no es comparable, no tiene nada que ver con porque lo que hay aquí, esta realidad no la construyeron los dominicanos, esta realidad la construyó el proceso histórico. Esto se generó a partir de la Guerra de los 10 años en Europa, que por primera vez se negoció la paz sobre la base, en el siglo XVII, sobre la base de ceder una parte del territorio que hoy es Haití a favor de Francia. Entonces, a partir de ahí, con las devastaciones de Osorio, etcétera, vino un proceso histórico que generó esa realidad. Pero antes de eso, aquí se venía concibiendo una identidad totalmente contrapuesta a la otra, iguales en dignidad humana, porque no estamos hablando de que somos diferentes, no. Los dominicanos tenemos derecho a reivindicar nuestro espacio por nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua, pero Almagro desconoce todo eso. Él desconoce todo y entonces viene y lo dice como ignorante del proceso que generó esta realidad. Pero hoy en día no solamente no solamente en las islas, doctor. Sí. Pero usted sabe lo que ha costado la unidad del Estado inglés. Ajá. Porque el problema es que aquí todo se lleva al escenario racial. Pero yo quiero saber, entre un irlandés y un inglés, en términos raciales no hay diferencia. El tema es de identidad. Ajá. ¿Y cuántas vidas ha costado mantener el Reino Unido en las condiciones políticas que está? España al día de hoy está luchando por su unidad. Pero la misma que usted dice, Irlanda dividida. Pero totalmente. Entonces lo que quiero ahí. Y es la misma raza. Y es el mismo idioma. El mismo idioma. Entonces yo quiero, pero tienen identidades propias. Cada uno tiene
Entonces, esos, ¿qué pasa? Pero en España, ¿cómo surge la crisis de los Balcanes? Porque uno oía las noticias de lejos y uno oía decir que hoy hubieron tantos muertos, que qué sé yo cuánto. Eran dos poblaciones, un proceso similar al nuestro, dos poblaciones confrontando entre sí. Porque cuando el Estado está ausente del control, llega un momento en que las poblaciones ejercen la autoridad. Obviamente, esa autoridad, cuando la ejerce la población, la ejerce a través del caos. Entonces, por eso es que es importante que la sociedad dominicana y que el Estado y que las clases, los líderes de este país, políticos y empresariales, que son los fundamentales, en vez de estar diciendo que vamos a modificar el 80-20 para que haya más extranjeros, etcétera, nos dediquemos a crear un mercado laboral formal que haga realmente del salario algo digno en la República Dominicana, que generemos las políticas de control migratorio para poder ayudar, porque el problema es que los haitianos, los que lo quieren aquí, los quieren en una situación de mendicidad migratoria, no lo quieren en una cuestión de dignidad humana y migratoria. Porque, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pero si una persona está aquí, está legal, está cotizando al sistema de seguridad social, tiene derecho a una pensión, o sea, no es lo mismo, no impacta igual, porque el problema es que queremos tener el mercado, de los salarios, los queremos mantener al nivel de los años 90 con precios del 2017. Eso no resiste. Eso lo confirma el Banco Central. Eso, pero por supuesto, y todos los economistas que analizan el tema de la depresión de los salarios en la República Dominicana. Desde 1994 no se ha... La primera causa, o sea, el nivel de los salarios, o sea, que los economistas evalúan el nivel del salario. O sea, los dominicanos estamos ganando salarios a nivel de lo que se debían ganar en 1990, no en el 2017. Exacto. Eso significa que hay una distorsión en el mercado laboral. Y cuando usted ve los economistas analizando las causas de la depresión del salario en la República Dominicana, la primera causa que sacan es el hecho de la presencia masiva de una mano de obra ilegal, indocumentada, y obviamente eso repercute en un mercado laboral que tiene un 54% de informalidad, que no vamos a ordenar si no ejercemos políticas de control migratorio, entonces que son fundamentales para poder entonces sanear el mercado laboral. Son una de las tantas consecuencias. A propósito, ¿usted es partidario de que se ascienda ese nivel 20% extranjero y 80% dominicano? Aunque eso nunca se ha cumplido y es más bien al revés. Hay más del 80% en construcción extranjero y en agricultura y menos del 20% dominicano. Así es. Y hay ministros que favorecen que se aumente. Yo diría que se aumente la cantidad de extranjeros. De extranjeros, sí. Si es por mí, lo llevamos a un 90 dominicano, un 10% extranjero. Ahora, dicen, los que arguyen eso, lo hacen bajo la premisa de que en la República Dominicana no tenemos, ¿cómo le digo? La República Dominicana no ha logrado tener un mercado laboral en ciertas áreas con dominicanos, porque el dominicano no aparece. Y eso no es cierto. El problema es que mientras la autoridad no regule el mercado, mientras no tenga el control de la migración, obviamente este caos va a permanecer. Ya, y ahora más con la acción tomada por el gobierno haitiano de aumentar la emisión de un pasaporte haitiano, para sacarlo, un haitiano sacar pasaporte, de $40 que le costaba, ahora le va a costar 95. Sí. Imagínese. Coja usted y deje para el que viene detrás. Así es. Dígame ahora, dígame. El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó
que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, representa para la Organización de Estados Americanos lo que el huracán Irma ha sido para la vida en los sitios donde azotó. ¿Está usted de acuerdo con esa comparación? Bueno, mire, ya en el caso de Evo Morales, él tiene otras motivaciones. Ya. Porque Evo Morales es parte del ALBA. Sí. Y obviamente Almagro, yo no diría que por él mismo, sino porque hay un grupo de estados importantes de América Latina que han decidido confrontar este tema, el tema de Venezuela fundamentalmente. Entonces, los gobiernos del ALBA están reaccionando. Entonces, a partir del triunfo, del cambio de gobierno y el triunfo de Macri en Argentina, hay una corriente, una tendencia tendente a enfrentar al socialismo del siglo XXI, pero no tanto al socialismo del siglo XXI, sino a los errores del gobierno de Venezuela, porque ya lo de Venezuela pasó de ser un gobierno que con sus errores, con sus virtudes, con sus defectos, había sido elegido y había ganado elecciones. A partir del revés que han tenido, pues obviamente con el triunfo de la oposición y el control que ahora tiene de la Asamblea Nacional, han venido incursionando en prácticas antidemocráticas. Pero es constitucional el gobierno, porque es fruto de elecciones libres. Pero por supuesto. Y que termina ahora en el 18. Es constitucional. Hasta ahí nadie había cuestionado en el plano internacional el gobierno venezolano. El tema viene es que los golpes de Estado no se dan solamente cuando tú decapitas el Poder Ejecutivo. Cuando se decapita el legislativo, cuando se afectan las instituciones y se transgrede la Constitución de la República, como lo que ha estado haciendo el gobierno de Venezuela, que a través del Tribunal Superior de Justicia está prácticamente inutilizando, aniquilando los demás poderes. Pero usted apoyaría una intervención militar en Venezuela como anunció Trump. Las intervenciones, yo creo que los problemas de los venezolanos son de los venezolanos. La comunidad internacional debe obviamente jugar un papel en favor de la democracia, pero en los niveles en que el derecho de gente así lo permite. Yo nunca he sido partidario de la incursión de ningún país en otro, mucho menos en el plano militar. El caso es que el tiempo se nos ha ido en el caso haitiano, que es sumamente importante, porque cada día se agrava más. Así es. Inclusive, por si no lo han notado, ya en la frontera, cualquier intervención militar para apresar haitianos ilegales es recibido con pedradas, con golpes y todos, y hasta los militares lo piensan dos veces para apresar a uno, ya porque cualquier denuncia en ese sentido lo cancelan. Así es. O lo apresan. Pero no solo en la frontera. También aquí. Hubo un incidente aquí. En el Mirador. Entonces ahora. cualquiera le pone la mano a un haitiano. Sí. Haitiano. Eso hay que detener su empeoramiento. Yo creo que es la principal de todas las tareas que tiene. ¿Verdad? Sí. Porque no lo queremos reconocer, es el más grande de todos los problemas que tiene la República Dominicana. Sí. Bien, dígame, ¿cuál es su opinión sobre las primadas abiertas y cerradas por cada partido político en avance para la aprobación de la ley sobre régimen electoral? Tiene un costo, esas primarias abiertas tendría un costo de más de 5.000 millones de pesos. Mire, Ortega y Gasset decía que el derecho es una secreción espontánea de la realidad. La ley de partidos tiene que parir una ley de partidos para dominicanos.
yo creo que la sociedad dominicana no está lista para las primarias abiertas, que reconozco que tiene, No está lista. pero ¿verdad? encima de eso, si ya la Junta ha advertido que es prácticamente incosteable, que nos va a costar más de 5.000 millones de pesos hacer eso, obviamente yo creo que el Congreso debe considerar ese elemento, porque a nosotros nos encanta disponer leyes y hacer cosas que después no tenemos con qué pagar Ya. lo que mandan esas leyes, porque las leyes deben ir acompañadas de su presupuesto, porque por eso es que vivimos como frustrados como sociedad, que vivimos haciendo leyes, creando instituciones. Gran parte del fracaso del Código Procesal Penal, por ejemplo, es que aquí no hay presupuesto para que ese código se implemente. Eso va a pasar con la ley de partidos. En la ley de partidos, yo creo que debe ponderarse, además de que nosotros tenemos que saber los riesgos que puede implicar que a un partido desde afuera se le puede ejercer el control de quiénes van a ser sus candidatos. En el actual estadio de evolución de la sociedad dominicana, me parece que eso es absolutamente contraproducente. Debemos tomarnos nuestro tiempo en reflexionar en la transparencia del proceso interno, pero al mismo tiempo evitar que hagamos una situación con la que no vamos a poder lidiar. Eso va a generar desde ya división en los más importantes partidos del país. Y por último, porque habría temas para hacer otro programa, Ina, ¿cuál es su opinión sobre el caso de Duquesa, la Jun Corporation, que se ha erigido en una totalmente dictadura, poniendo en peligro la salud de más de 3,5 millones de habitantes, dentro de los cuales estamos nosotros? Yo creo que el gobierno está actuando, o sea, he visto que el Ministerio de Medio Ambiente... Pero quien está retrasando todo es la justicia. Sí, hay un proceso... ¿A qué se debe que tenga ese timorato la justicia en dar una yo creo que la propuesta certificación adecuada para salvar 3,5 millones de habitantes, su salud, de la contaminación, de todo, a que está llevando esta compañía, la Jun Corporation, a propósito, desde hace más de un año? Yo apoyo, porque la situación legal debe ser tratada por los tribunales. Entonces, amenazando con intervenciones internacionales. Sí, porque es un contrato que está amarrado. Ahora, yo sí apoyo y creo que es una salida sabia la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, que se establezca una administración judicial. Claro. Mientras el tema judicial se va debatiendo, una administración judicial puede resolver el problema momentáneamente. Pero ¿por qué no se hace? Es una decisión que tendrán que tomar, porque el problema es que usted sabe que los incidentes que se producen, una vez haya abierto un pleito, ya siempre hay el tema legal retrasa todo. Pero el tiempo se nos ha acabado. ¿Hay algo para el 2020 de la Fuerza Nacional Progresista? Para el 20 vamos a estar observando los acontecimientos. Falta algún tiempo. Vamos a volver a otro programa. Amigos televidentes, acaban ustedes de escuchar al secretario general de la Fuerza Nacional Progresista,